El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de El Imer Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal. Sin duda es un tema de lo más importante porque tiene que ver con la transparencia, con todos los niveles de gobierno, con todas las secretarías, pero para este tema tan importante tenemos como invitado a Jesús Ricardo Miranda Medina. Y pues nuestro querido Ricardo es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, la máxima casa de estudios. Fue investigador invitado en Birkbeck College University of London en Inglaterra. También fue comisionario público de la Secretaría de Función Pública del Gobierno Federal. Cuenta con gran cantidad de publicaciones y participaciones en congresos nacionales e internacionales. Y pues sin duda, al salir de la UNAM, es que también da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es coordinador jurídico del Tlatelolco Laboratorio Digital para la Democracia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, mejor conocido como el PUETS de la UNAM. Y pues actualmente está realizando un doctorado igual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido amigo, bienvenido a Luchando por la Justicia del Imer Radio. ¿Qué tal, Jessica? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y tu audiencia. Y yo pues a la orden para lo que se necesite. Muchas gracias, amigo, por platicarnos justamente de este tema que se ha puesto tan en moda, que ha sido de tanta coyuntura, no solamente en esta administración, sino también qué es lo que le han hecho las administraciones pasadas, pero hay que arrancarnos. ¿De qué va la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal? Pues mira, la rendición de cuentas va aparejado con otra palabra muy importante, otro concepto muy relevante, que es la transparencia. A mí me gusta verlo como dos caras de la misma moneda. La transparencia podríamos verla, por un lado, como pues la obligación que tiene toda autoridad pública de informar sobre pues todos sus actos públicos, pero no solo sobre sus actos públicos, sino también sobre la toma de decisiones y el razonamiento que lleva a esa toma de decisiones. Y por el otro lado, pues la rendición de cuentas precisamente está aparejada a esta obligación que tienen todas las autoridades públicas de transparentar sus decisiones y sus actos, en el sentido de que una rendición de cuentas pues es, dicho de manera muy sencilla, pues la justificación que presenta el poder público frente a los ciudadanos, a las ciudadanas, para en un Estado de Derecho, principalmente en un Estado democrático, como el que es común en las sociedades modernas, la ciudadanía pueda traer a cuentas, como el nombre lo indica, a sus autoridades. La rendición de cuentas y la transparencia es entonces un principio, un derecho, una obligación, está involucrado todas estas dimensiones en un Estado democrático de derecho, por medio del cual pues los ciudadanos pueden de alguna manera vigilar y controlar la actuación pública y pues principalmente también el ejercicio del gasto público, podríamos decir. Oye, Ricardo, y ahorita que nos platicas de este tema, esta eficiencia, esta transparencia y la responsabilidad, rendición de cuentas, ¿nada más va destinado al uso de recursos públicos o también al profesionalismo, honradez e integridad que deban de tener los servidores públicos? No, como bien mencionas, es un principio mucho más amplio. De hecho, podemos encontrar su fundamento constitucional en dos artículos fundamentalmente, que son el artículo 6º y el artículo 134 de la Constitución. Estos artículos, pues justamente son el andamiaje constitucional, el fundamento de nuestra Carta Magna, pues por medio del cual se establecen ciertos principios jurídicos, deontológicos,
que pues debe regir a toda autoridad pública. Y en ese sentido, el 134 constitucional, por ejemplo, sí está más vinculado al ejercicio de los recursos públicos, el cual pues debe de ser, como bien adelantabas, con eficiencia, eficacia, honradez, etcétera. Pero el artículo 6º constitucional pues también nos menciona que todo ciudadano en nuestro país tiene derecho de acceso a la información, y ese derecho de acceso a la información está íntimamente vinculado con la rendición de cuentas y la transparencia. Y en ese sentido, pues también, como bien avanzabas, la rendición de cuentas y la transparencia está vinculado no solo con el gasto público, pero es importante, muy importante tenerlo en cuenta, sino con otras facetas de la autoridad pública. Como mencionaba al principio, en realidad está vinculado con todos los actos de la función pública, y por ello pues están incluidas desde luego la capacitación, la profesionalización de los servidores públicos, el razonamiento y la toma de decisiones, por qué se prefirió una decisión A antes que una decisión B, por ejemplo, en materia de programas sociales, en materia de reformas jurídicas, etcétera. Todo el abanico que una autoridad pública y todas las autoridades públicas en un Estado democrático de derecho puedan pues llevar a cabo dentro del marco de sus funciones y sus competencias está incluido o permea en este sentido la rendición de cuentas y la transparencia, para que pues, los ciudadanos puedan tener un mejor control y vigilancia sobre el poder público. Y en este punto, ¿cómo es que participa la ciudadanía? ¿Cómo es que puede involucrarse la población mexicana? ¿Ante qué autoridades debemos o podemos acudir? ¿O tenemos que ir directamente a la dependencia? ¿O podemos pronunciarnos respecto de alguna persona servidora pública en concreto? ¿De qué va este trámite? ¿O nada más es una rendición de cuentas que tiene que hacer, no sé, igual y fiscalizar alguna dependencia en concreto? Pues mira, en principio todas las autoridades están sujetas a este marco constitucional, y pues también hay unas leyes específicas al respecto, y entonces ante cualquier autoridad nosotros podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información, y en ese sentido pues solicitar cuentas a la autoridad pública. Eso en un primer momento, digamos, ¿no? Uno puede ir directamente con un funcionario concreto, con una institución específica, y pedirle cualquier tipo de información que nosotros consideremos. El artículo 6º constitucional, que ya mencionaba hace rato, es un artículo muy garantista. Establece que, en principio, toda información en posesión de las autoridades es pública, en principio. Establecen muy pocas excepciones, y esas excepciones tienen que estar justificadas en ley. Aquí es donde entra lo que se conoce como el principio de máxima publicidad. Entonces, en un primer momento nosotros podemos ejercer nuestro derecho de acceso a la información, y en ese sentido estar también ejerciendo la rendición de cuentas ante el poder público directamente con cualquier autoridad. Sin embargo, cuando una autoridad pues no quiere darnos cierta información, o simplemente manifiesta que no existe, o ni siquiera nos atiende en este sentido de que le estemos solicitando cierta información, existen organismos garantes, como le llama las propias leyes mexicanas, y en específico a nivel nacional, por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Este instituto a nivel nacional es el organismo garante por el medio del cual todos los ciudadanos pueden hacer valer su derecho de acceso a la información. En caso de que alguna autoridad específica o un funcionario público no nos haya querido entregar cierta información que nosotros requiramos, y aquí abro un paréntesis, el artículo 6º de la Constitución, como decía, es muy garantista y se rige bajo el principio de máxima publicidad. Establece textualmente que los ciudadanos no necesitamos justificar la utilización de la información que solicitemos, ni tampoco tenemos que acreditar ningún interés. Entonces, simplemente nosotros podemos pedirla lisa y llanamente cualquier información que querramos. Ahí cierro ese paréntesis. Y entonces, en este sentido, cuando nosotros ejercemos nuestro derecho a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, tenemos que acceder a una plataforma que es muy fácil de manejar en Internet, es el Portal Nacional de Transparencia. Ahí uno crea una cuenta, un perfil, puedes utilizar tus datos reales o puedes crear un perfil con información ficticia inclusive, porque como dije, el ciudadano no necesita acreditar ningún interés ni justificar ninguna utilización de la información que solicita. Entonces es muy flexible este portal, cumpliendo con el mandato constitucional, y entonces uno entra al Portal Nacional de Transparencia, crea una cuenta, y por medio de ese portal tú haces las preguntas que requieres información por X o Y situación,
que uno quiera, y el INAI directamente le hace la solicitud por nosotros, por el ciudadano, la ciudadana, a la autoridad correspondiente. Y puede ser un partido político, puede ser una Secretaría de Estado, puede ser el propio Congreso de la Unión, etcétera. Y entonces, por medio del INAI se le hace la solicitud y las autoridades tienen que cumplir bajo pena, pues, de incurrir en una violación a la ley y, por lo tanto, hacerse acreedoras a, pues, diversas sanciones también establecidas en la ley. Oye, Ricardo, es un tema de lo más importante porque no solamente nos explicas que va relacionado con la transparencia en términos del artículo 6º constitucional, que es este acceso a la información pública que tenemos como población, sino también a la rendición de cuentas, que es dar explicación sobre todo lo que está pasando con la cuenta pública, con la gestión pública y sobre todo también para generar confianza en la ciudadanía y que se sepa que los recursos públicos están vigilados y sin duda esto fortalece a la confianza de las instituciones y pues puede promover una administración pública del dinero de forma eficiente y ética. Pero querido Ricardo, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Imer Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya regresamos de una breve pausa y pues bueno, estamos platicando con el abogado Jesús Ricardo Miranda Medina y estamos hablando sobre la rendición de cuentas en la administración pública y pues sin duda nos explicaba en el primer bloque de este programa de qué va la transparencia, cómo se vincula la rendición de cuentas con la administración pública federal, cómo es que el INAI es una autoridad competente para atender este tipo de solicitudes, sobre todo también el que nosotros tengamos esta certeza de que nuestros recursos públicos en las dependencias pues están utilizando de forma eficiente. Pero en este contexto, creo amigo, me surge a la duda, ¿cómo sabemos que realmente están siendo utilizados de forma eficiente? Y también el tema de la austeridad republicana, este principio que se ha implementado en toda esta administración actual, vaya, ¿tiene algún impacto con el tema de la transparencia? Sí, ese es un tema muy, muy relevante. Como mencionabas también al final del bloque pasado, pues estos temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública están vinculados con crear confianza en el ciudadano, en la ciudadana, en las instituciones públicas. Como bien sabes, en tiempos recientes, diversos estados, diversas instituciones públicas, entre ellas pues las mexicanas, pero esto trasciende a México, pues han caído en cierto desgaste, ¿no? Cierta falta de legitimidad por diversas razones. Y una forma que se ha creado en los estados modernos para combatir esta situación y crear confianza en las instituciones públicas, pues es justamente la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información. Y esta administración, durante el actual sexenio, me parece que una forma en la que ha tratado de lanzar nuevamente o seguir con este impulso de confianza en las instituciones, pues es el tema de la austeridad. La austeridad implica que pues, se usen los recursos públicos de manera eficiente y que se destine el gasto social en una mayor medida, ¿no? Que el gobierno atienda las necesidades sociales, populares, en la mejor medida de sus posibilidades. En ese sentido, pues la austeridad republicana puede ayudar a incentivar la transparencia, la rendición de cuentas. De hecho, pues existe una ley justamente expedida en este sexenio, en el año 2019, de nombre Ley Federal de Austeridad Republicana. Y precisamente en sus artículos, en diversos de ellos, se mandata que los recursos públicos deben ser ejercidos con transparencia, entre muchas otras cosas. Esto implica pues que los ciudadanos, las ciudadanas conozcamos en qué se está gastando el dinero público, en programas sociales, en la construcción de obras públicas, etcétera, ¿no? Nosotros podemos tener acceso a esa información y es un mandato de ley y constitucional que las autoridades públicas, incluso sin que los ciudadanos y las ciudadanas lo soliciten, pues lo transparenten, lo hagan público.
Y además, pues existen otros mecanismos institucionales, por ejemplo, auditorías. La Auditoría Superior de la Federación es la principal institución encargada de auditar el gasto público y ellos cada año rinden informes de la cuenta pública, como le llaman, es decir, pues del gasto del dinero público, y esta es una forma de lo que se suele llamar en los estudios transparencia proactiva, es decir, las instituciones, el gobierno, por sí mismo, el Estado, sin que nadie se lo esté solicitando, hace público, transparenta la forma en que se gasta el dinero y en caso de detectar irregularidades, pues también eso se tiene que hacer público. Cuánto dinero, pues en apariencia se malversó, cuánto dinero no se encuentra, tal programa social no se gastó todo lo que se dijo que se iba a gastar, etcétera. Entonces la auditoría también es otro mecanismo, la auditoría pública, por medio del cual se puede controlar y vigilar el gasto público y está íntimamente vinculado pues a los temas de transparencia, rendición de cuentas y derecho de acceso a la información. Oye, Ricardo, y ahorita que hablas de la Auditoría Superior de la Federación para realizar este análisis justamente de que los recursos están administrados con eficiencia, eficacia, economía, con transparencia y pues también con honradez, tiene facultad para analizar cualquier dependencia o cualquier poder, es decir, poder ejecutivo, legislativo, judicial, o solamente se tiene que enfocar a determinado sector. No, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con amplias facultades para auditar los 3 niveles de gobierno. El único requisito indispensable para que la auditoría pueda ejercer sus facultades es que haya habido gasto federal, que el dinero, que los recursos públicos hayan venido de la Federación, porque pues la Auditoría Superior es un organismo de ese nivel de gobierno. Entonces, si un municipio ejerció gasto público federal, ejerció recursos que venían de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación puede auditar ese municipio. Si un estado de la República también ejerció recursos federales, recursos públicos federales, la Auditoría Superior puede entrar ahí a auditar. Y desde luego, pues también a nivel federal, que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal trabajan con recursos públicos federales, pues ahí no cabe duda que la Auditoría Superior puede entrar. Entonces trabaja a los 3 niveles de gobierno, pero pues la clave está en el tipo de recurso. Si el tipo de recurso es federal, es donde le da ya la pauta, la competencia a la Auditoría Superior para entrar. Y eso pues es importante distinguirlo porque además a nivel estatal, a nivel de las entidades federativas de nuestro país, existen auditorías superiores locales, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Auditoría Superior del Estado de Aguascalientes, etcétera, ¿no? Y ellas tienen competencia en materia de gasto público local. Cuando los recursos públicos vienen de los estados o de las entidades federativas, ya no es competencia de la Auditoría Superior de la Federación, pero sí, en efecto, puede auditar en los 3 niveles de gobierno. Qué tema tan más importante, sobre todo porque también va vinculado este quehacer de la Auditoría Superior de la Federación y también las auditorías de cada entidad federativa, como nos explicabas, en atención a qué estado de la República se encuentra adscrito o con las competencias, atribuciones, facultades para analizarlo. Y también que, pues bueno, la Ley Federal de Austeridad Republicana, pues bueno, está sentando estas bases para, pues, administrar el recurso público de una forma más adecuada y que pues ello puede generar confianza en las instituciones de forma eficiente y de forma ética. Pero me pregunto también que hay varios desafíos, como es el caso de la corrupción, que pues se puede ver a través de pues desvío de recursos públicos, de abuso de poder, de tráfico de influencias, vaya, hacer una gran cantidad de ilícitos que pues sin duda configuran a la corrupción. ¿Y qué desafíos o qué propuestas habrían para hacer frente a estos escenarios? Pues mira, justo ese es un súper tema. Es el tema de alguna manera por el cual nacieron todas estas legislaciones, todas estas reformas constitucionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Porque justamente pues estas reformas, estas leyes buscan combatir eso, la corrupción, el dispendio, la deshonradez en el gasto público. Y pues bueno, lamentablemente al día de hoy seguimos enterándonos de algunos desvíos de recursos, de irregularidades en la cuenta pública que hace públicas la Auditoría Superior de la Federación, etcétera. Entonces parece que todavía hay mucha
pues muchas tareas pendientes, y eso pues de alguna manera está vinculado con fortalecer a los organismos garantes, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ya hemos mencionado, y sus equivalentes en las entidades federativas, pero también la Auditoría Superior de la Federación, las facultades de fiscalización también del gasto de los propios congresos locales y el Congreso Nacional, el control interno en la Administración Pública Federal por medio de la Secretaría de la Función Pública, etcétera. Todas estas son diversas instituciones en las cuales todavía hace falta profesionalizar más, insistir en las auditorías de cumplimiento, de desempeño, financieras, los distintos tipos de auditorías que se llevan a cabo, hacer partícipes cada vez más también a la ciudadanía en este tipo de control social, garantizar su autonomía y su dependencia del poder público. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, es un organismo constitucional autónomo. Eso significa que no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni desde luego del Poder Judicial. Es como un cuarto poder. Los abogados muchas veces luego se entrampan en la clásica división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, o sea, solamente 3, pero en realidad los estados democráticos modernos ya avanzaron a lo que podemos llamar una división de 4 poderes, incluyendo los organismos constitucionales autónomos. Entonces el INAI, por ejemplo, es uno de esos, y es importante mantener su autonomía constitucional porque eso garantiza que no está supeditado políticamente, sino que tiene cierta independencia jurídica con respecto, como decíamos, al poder legislativo, al poder judicial y desde luego al poder ejecutivo. Siempre hay ciertas tentaciones cada vez que hay un cambio de gobierno de querer pues cooptar los organismos constitucionales autónomos o quizá desaparecerlos, etcétera, ¿no? Entonces es importante que conserven su autonomía, pero a la vez que conserven su autonomía es importante también que estas instituciones no se separen de la gente, que trabajen con la gente, que trabajen con la ciudadanía, que de alguna manera establezcan mecanismos de contraloría social, como también se suele llamar en la literatura y que en algunas instituciones como la Secretaría de la Función Pública existen, y significa que no solo son los funcionarios públicos los que participan en el control del gasto público, sino también ciudadanos elegidos al azar o a través de diversos mecanismos ayudan a diversos auditores o a diversos funcionarios a la fiscalización. Entonces también, si bien es importante conservar la autonomía de los organismos constitucionales autónomos en la materia, es importante que estos organismos constitucionales autónomos no se eliticen, no sean elitistas y que trabajen con la ciudadanía para, pues, como lo hemos mencionado ya en más de una ocasión, pues seguir robusteciendo la confianza ciudadana en las instituciones públicas y sobre todo, y lo más importante, pues abonar al combate a la corrupción, pues que sigue siendo un lastre, no solo en México, sino en los estados democráticos actuales del mundo. Pues sin duda es un tema de lo más importante, cómo es que se transversaliza, es decir, que atraviesa varios puntos de conexión entre la administración pública, la rendición de cuentas, la certeza, la transparencia, los organismos constitucionales autónomos, como nos platicabas del INAI, y que sin duda viene a colación de cara a este escenario en el cual se plantea la eliminación de los constitucionales autónomos, que sin duda generan un importante contrapeso porque apoyan al equilibrio de poderes y a la división de poderes. Pero querido amigo Ricardo, se nos acabó el tiempo aquí en el IMER Radio y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Pues miren, yo estoy básicamente en X, pues simplemente como Ricardo Miranda, o también por el arroba Miranda J. Ricardo. Ahí pueden encontrarme y pues estoy a la disposición. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido amigo Ricardo, el que hayas platicado con el IMER Radio de la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes en el IMER. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, amiga Jessica. Un saludo a toda la audiencia. Bye, bye. Bye. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.